Con 1200 guardias, miles de visitantes y cámaras por todas partes, ¿cómo lograron entrar dos personas? ¿Cómo llegaron hasta las vitrinas? ¿Y cómo escaparon con joyas tan invaluables en solo 4 minutos? Este robo de estilo cinematográfico en uno de los museos más seguros del mundo estuvo mucho más planificado que cualquier delito común. Lo más importante es qué revelaron realmente las dos personas arrestadas por la policía y cómo era el verdadero plan maestro de este robo. Entendamos toda la historia paso a paso. Era domingo, 19 de octubre de 2025, y la mañana transcurría de forma inusualmente tranquila. El Museo del Louvre en París acababa de abrir sus puertas y los visitantes comenzaban a llegar poco a poco. Algunos habían venido a ver la pintura de la Mona Lisa, mientras que otros acudieron a contemplar las joyas de la corona del emperador francés Napoleón y de sus esposas, consideradas un patrimonio invaluable desde hace siglos. Estas joyas se exhibían en la Galería Apolo del Louvre, incluidas las piezas de zafiros de la reina María Amalia y de la reina Hortensia, que incluían tiaras, collares y pendientes. Además, la emperatriz María Luisa, segunda esposa de Napoleón I, poseía una colección de esmeraldas que incluía collares y pendientes. Asimismo, la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, tenía joyas personales, entre ellas una tiara, un broche en forma de lazo y un broche relicario. Todas estas piezas databan del siglo XIX y estaban hechas de diamantes, esmeraldas y zafiros. Por esta razón, su valor histórico y material era tan inmenso que se las consideraba invaluables. Y cuando se conservan objetos tan invaluables, es evidente que su seguridad debe ser de primer nivel. Para proteger la Galería Apolo del Louvre, se instalaron vitrinas de cristal de alta seguridad, equipadas con sensores que activaban una alarma en caso de robo o daño. Todas las ventanas también estaban equipadas con sensores de vibración y detección de roturas. En ese momento, el museo contaba con 1200 agentes de seguridad formados en servicio, mientras que la Galería Apolo tenía 5 vigilantes controlando la sala y las zonas circundantes para gestionar el flujo de visitantes. Además, el sistema de cámaras de CCTV grababa imágenes de forma continua, segundo a segundo. Esto significaba que se trataba de un lugar donde el robo era casi imposible. Pero el robo ocurrió y los ladrones entraron con total calma, robaron 8 piezas invaluables de las joyas de la corona en solo 4 minutos y escaparon en un scooter. Es difícil de creer, pero realmente ocurrió. Pero ¿cómo lograron los ladrones un golpe tan perfecto? Vamos a entenderlo, y cuando lo sepas te dejará con la boca abierta. Antes de llevar a cabo este acto, los ladrones habían estudiado el museo con muchísimo cuidado. Eligieron su punto exacto de entrada en el balcón del lado sur, que se encontraba justo enfrente de la Galería Apolo. Alrededor de las 9:30 de la mañana, 4 ladrones se detuvieron justo debajo de ese balcón con camiones elevadores, cuya ventana había sido declarada el punto más débil en la auditoría de 2018. Este tipo de camiones se utiliza en París para levantar muebles u objetos pesados. Cuentan con elevadores hidráulicos que pueden alcanzar fácilmente un balcón del primer piso. Los ladrones sabían que si llegaban con este camión, la gente asumiría que eran trabajadores de la construcción y nadie sospecharía un robo. También llevaban chalecos amarillo-naranja, y esta idea fue brillante, porque en las calles de París cualquiera que viste así es fácilmente identificado como un obrero. De este modo, incluso cuando la gente los veía, asumía que habían venido a realizar tareas de mantenimiento en la pared del museo. Los 4 ladrones llevaban máscaras, 2 de ellos permanecieron en el suelo, cerca del camión, para vigilar la situación exterior y asegurarse de tener una ruta de escape rápida lista en caso de emergencia. Los otros 2 subieron a la cesta elevadora y alcanzaron lentamente el balcón superior. En cuanto llegaron al balcón, los ladrones sacaron sus herramientas eléctricas y comenzaron a usar una amoladora angular y una cortadora de discos sobre la ventana. Ahora bien, como ya mencioné, esta ventana había sido considerada débil, por lo que fue reforzada en 2019. Pero esta mejora estaba pensada principalmente para evitar ataques desde el interior, como alguien intentando romper el vidrio con un arma. No era lo suficientemente resistente para soportar un taladro de alta potencia desde el exterior. Aún así, este vidrio reforzado no se cortó fácilmente y los ladrones tuvieron que hacer un esfuerzo considerable. Tras varios intentos, el vidrio finalmente fue cortado, pero lo sorprendente es que hasta ese momento no se había activado ninguna alarma.
En cuanto el vidrio fue cortado, ambos ladrones entraron de inmediato en la Galería Apolo. Sin perder un segundo, comenzaron a cortar las vitrinas que contenían invaluables joyas de la corona francesa. En cuanto hicieron esto, el sistema de alarmas del museo se activó y, de repente, fuertes sirenas resonaron por toda la sala. Cuando sonó la alarma, el caos estalló en el museo y la gente comenzó a correr en todas direcciones. El personal del museo siguió de inmediato el protocolo y contactó rápidamente a las fuerzas de seguridad desde el puesto de control. En ese momento, 5 empleados del museo se encontraban en la galería e intentaron detener a los ladrones, pero estos los ahuyentaron utilizando sus herramientas eléctricas. Los guardias comenzaron a cerrar el área alrededor de la galería para intentar detener a los ladrones. Por otro lado, el personal trató de tranquilizar a los visitantes y comenzó a guiarlos gradualmente hacia salidas seguras. La multitud fue evacuada de manera sistemática para evitar que el pánico se propagara. Pero el plan de los ladrones fue tan rápido y calculado que, durante la evacuación, tomaron 9 piezas de las joyas de la corona francesa y descendieron por la ventana cortada utilizando el elevador hidráulico del camión. Abajo, sus 2 cómplices los esperaban con scooters y los 4 ladrones escaparon del museo en apenas unos segundos. Pero durante la huida, los ladrones cometieron un grave error. Una de las joyas de la corona robadas, la corona de la emperatriz Eugenia, cayó repentinamente a la calle. Era una corona imperial muy especial, hecha de oro y adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. La corona también presentaba pequeñas águilas doradas. De hecho, la corona era tan grande y pesada que se les resbaló de las manos y cayó al suelo. En ese momento tenían 2 opciones, detenerse a recoger la corona o escapar de inmediato. No asumieron el riesgo y dejaron la corona allí mismo. Fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia la circunvalación de la ciudad y luego hacia la autopista A6, y después se desvanecieron como humo. En menos de 8 minutos desde el inicio del robo, los criminales ya habían escapado y durante la huida vertieron gasolina sobre la cesta del camión y le prendieron fuego para destruir pruebas. En cuestión de segundos las llamas se intensificaron, pero un agente de seguridad del Louvre logró extinguirlas justo a tiempo. Este robo no solo provocó una pérdida económica, sino también un daño al patrimonio real de Francia. Los ladrones se llevaron 8 joyas invaluables, y entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia fue hallada más tarde por los guardias del Louvre fuera del museo, rota y dañada. Su estructura estaba doblada y algunas piedras se habían desprendido. Sin embargo, los expertos aseguran que puede ser restaurada en gran medida. Además, las 8 joyas con las que escaparon incluían un collar de esmeraldas y un par de pendientes de esmeraldas del conjunto que Napoleón había regalado a la emperatriz María Luisa. También se llevaron una tiara, un collar y pendientes de conjunto de zafiros y diamantes de la reina María Amalia y la reina Hortensia, junto con una tiara y un gran broche reservados para la emperatriz Eugenia. Todas estas joyas fueron en su día el orgullo de la familia real francesa. En 1887, cuando el gobierno subastó las joyas reales, estas piezas especiales se conservaron porque se consideraron parte de la identidad cultural de Francia. Algunas de estas joyas incluso fueron recompradas después de la subasta. Este robo causó una pérdida de aproximadamente 88 millones de euros, o alrededor de 895 crores de rupias, pero la pérdida no fue solo financiera, también afectó al patrimonio histórico de Francia. Por eso, apenas minutos después del incidente, el caos se extendió por toda la ciudad. A los visitantes se les prometieron reembolsos y el museo fue evacuado y cerrado rápidamente. Después, la unidad de élite de la policía francesa, la BRB, entró en acción. Se trata de la fuerza encargada de los crímenes organizados más peligrosos, los robos a bancos y los hurtos de alto valor. El jefe de la BRB no perdió tiempo y reunió un grupo operativo completo de 100 agentes especiales, entre ellos 30 expertos forenses, 20 analistas de CCTV, 15 rastreadores de tráfico, 10 especialistas en inteligencia y 25 agentes de campo. La BRB acordonó por completo la escena del crimen en el museo. Y como suele ocurrir, los ladrones, en su prisa por escapar, dejaron atrás varias pistas.
Por ejemplo, debajo de la ventana de la Galería Apolo y alrededor del camión de escape, la policía encontró herramientas eléctricas usadas para cortar vidrio antibalas, un soplete, guantes descartados, un walkie-talkie y una manta. Pero los objetos más importantes que los ladrones olvidaron fueron su casco y toda la plataforma elevadora acoplada al camión. El equipo forense comenzó a realizar pruebas de huellas dactilares y ADN minuto a minuto sobre todas estas pruebas. Y una de esas muestras de ADN coincidió con un delincuente conocido en la base de datos policial. Mientras tanto, las agencias internacionales también entraron en acción. Al día siguiente, Interpol añadió todas las joyas robadas a su base de datos de obras de arte robadas. También se enviaron alertas a aeropuertos, fronteras y mercados internacionales para impedir que los ladrones sacaran las joyas del país. El equipo de la BRB revisó las grabaciones de más de 5.000 cámaras de CCTV, fotograma a fotograma y sin pausa, cubriendo el periodo de 9:30 a 9:40. Pero los ladrones habían cubierto sus rostros con máscaras, por lo que no pudieron ser identificados. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura convocó una reunión de emergencia. Lo que se reveló allí sacudió a todos. Resultó que la contraseña del sistema de videovigilancia del museo era Louvre. Sí, era el nombre del museo, lo que significa que la contraseña era tan simple que la gente ni siquiera la usaría en su teléfono, y aún así estaba configurada en un museo de tal magnitud. Por esta razón, los expertos creyeron que la contraseña había sido filtrada. Además, las alarmas de las ventanas se activaron con cierto retraso, pero el dato más impactante fue que solo 39% de las salas del museo más grande del mundo contaban con cobertura de CCTV. Y en la Galería Apolo, donde se guardaban las joyas más invaluables del país, solo había una cámara de seguridad y estaba apuntando en la dirección equivocada. En este contexto comenzaron a surgir constantes cuestionamientos sobre la directora del Louvre, Laurence Descartes. La presión moral aumentó tanto que posteriormente la directora presentó una carta de renuncia. Sin embargo, esta fue rechazada con el argumento de que la renuncia no era necesaria y que en su lugar se requerían reformas del sistema. Mientras tanto, la BRB intensificó sus redadas. Se llevaron a cabo operativos en varios puntos de Saint-Saint-Denis, una zona conocida por su historial delictivo. Pero el equipo tuvo que regresar con las manos vacías de cada uno de esos lugares. Los ladrones se habían desvanecido como sombras y el caso se había convertido en una crisis nacional en Francia. Pero entonces, la noche del 25 de octubre, exactamente a las 22 horas, la BRB recibió un aviso clave. Un sospechoso vinculado al robo había sido visto en el aeropuerto Charles de Gaulle. Este hombre, de unos 30 años, intentaba huir de Francia hacia Argelia utilizando un pasaporte falso. Pero el agente lo detuvo de inmediato en el lugar. Curiosamente, ya existían varios casos de robo registrados a su nombre. Cuando comenzó el interrogatorio, un vínculo crucial tras otro fue saliendo a la luz. Tras el cruce de preguntas, se reveló que este hombre tenía una conexión directa con el alquiler del camión utilizado por los ladrones para el golpe al museo. La reserva falsa del camión, el momento de recogida y el rastro del GPS apuntaban directamente a este hombre. Este fue el primer avance sólido para la policía. Pero el verdadero giro llegó esa misma noche, cuando otro equipo de la BRB realizó una redada en Saint-Saint-Denis y detuvo a otro sospechoso, también de unos 30 años, que, lo más importante, resultó ser el socio del primer detenido. Esto significaba que ambos estaban involucrados de algún modo en la operación. Sin embargo, incluso tras extensos interrogatorios, ambos daban la misma respuesta: somos inocentes, no sabemos nada. Pero la policía confió más en las pruebas que en sus palabras. El horario de sus llamadas coincidía entre sí. Sus ubicaciones también aparecían en el mismo lugar en múltiples ocasiones y hubo una intensa actividad en sus teléfonos la noche del robo, algo que no parecía nada normal. Para entonces la policía ya había comprendido que estos eran solo actores menores y que al menos entre 8 y 9 personas estaban implicadas, algunas en primera línea y otras en la retaguardia, ejecutando la operación. Este robo no fue obra de una o dos personas, sino el resultado de un trabajo en equipo meticulosamente planificado. El caso se volvió aún más interesante el 27 de octubre, cuando la policía allanó una casa segura y detuvo a 3 nuevos sospechosos, entre ellos una pareja. Con esto, el número total de sospechosos bajo custodia policial ascendió a 5.
Sin embargo, el 29 de octubre, 2 de estos sospechosos fueron puestos en libertad al no encontrarse pruebas sólidas en su contra. Los 3 sospechosos restantes quedaron bajo custodia para ser interrogados nuevamente. La parte más preocupante es que ninguno de los sospechosos detenidos ha proporcionado hasta ahora información concreta sobre el paradero de las joyas. Y hasta el momento la policía no ha recuperado ni una sola joya robada. Esto despierta la sospecha de que quizá los ladrones las hayan vendido a un comprador del mercado negro o las estén guardando en un lugar seguro, esperando a que la situación se enfríe. Muchos expertos creen que recuperar estas joyas robadas es casi imposible. Y estas joyas son tan famosas que venderlas directamente resulta imposible. Por ello, también es posible que los ladrones intenten modificar su identidad y venderlas en otro país. O existe una alta probabilidad de que los ladrones desmantelen estas joyas en piezas y una vez convertidas en piedra suelta, su identidad desaparezca de la historia para siempre. Por esta razón, la seguridad del Louvre ha sido duramente criticada. Los robos en el Louvre son pocos frecuentes, pero cuando ocurren, hacen historia. Esto significa que no es la primera vez que sucede un robo en este museo. Por ejemplo, en 1792 se robaron 10.000 piedras preciosas, incluido el legendario diamante azul francés. Luego, en 1911, la pintura de la Mona Lisa fue robada, aunque en ese momento no era muy famosa. 2 años después, la obra fue recuperada en Italia y el ladrón fue capturado. En 1976, unos ladrones rompieron una vitrina y robaron la espada incrustada de diamantes del rey Carlos X. Lamentablemente, la espada aún no ha sido recuperada. Además, en 1998, una rara pintura renacentista del siglo XVI, el Camino de Sèvres, fue robada de la pared y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro de ella. Por ello, se dice que las posibilidades de recuperar estas joyas son prácticamente nulas. Al mismo tiempo surge la pregunta, si el museo considerado más seguro pudo enfrentar una situación así, ¿qué ocurre entonces con los demás museos? Y esta pregunta es aún más relevante porque los robos han ido aumentando de forma continua en Francia durante los últimos meses. Por ejemplo, hace unas semanas, unos ladrones utilizaron una amoladora angular para cortar la pared del Museo de Historia Natural y robaron pepitas de oro valoradas en 600.000 euros. Además, un mes antes, artefactos raros fueron robados de un museo en Limoges. Mientras tanto, a finales de 2024, otros 2 museos fueron saqueados. El robo de 2025 se ha convertido en un nuevo capítulo de esa oscura historia. Las autoridades francesas también han admitido que, en los últimos años, los recortes presupuestarios y el aumento de las multitudes han debilitado significativamente la seguridad de los museos. Los sindicatos de seguridad llevan tiempo advirtiendo que el número de empleados disminuye de forma constante, mientras que la cantidad de visitantes ha alcanzado casi los 9 millones al año. El día del robo, un sindicato incluso emitió un comunicado afirmando que se estaba produciendo una destrucción de puestos de trabajo en seguridad en el museo y que la seguridad del Louvre se había vuelto muy débil. Lo sorprendente es que casi nadie prestó atención a todos estos problemas. Solo después de la investigación salieron a la luz deficiencias tan alarmantes. Tras el robo, también se reveló que no solo la Galería Polo, sino muchas otras áreas del museo tenían cámaras de CCTV apuntando en la dirección equivocada. Esto significaba que el sistema de seguridad ya era débil. Por esta razón, la exigencia de modernizar la seguridad de los museos en toda Francia se ha intensificado de forma repentina. El propio presidente Macron ha ordenado al Louvre acelerar su plan de renovación Nueva Renacimiento, que tendrá un coste de 800 millones de euros. Según este plan, para 2030 se instalarán en el Louvre nuevos sistemas de vigilancia y tecnología avanzada de detección de intrusiones. Hasta que se complete esta gran reforma, el gobierno ha desplegado policías adicionales en los principales museos e iniciando nuevas y estrictas auditorías de seguridad en todos los espacios culturales para prevenir cualquier nuevo robo desde el principio.